Hace 5 años tomaste una decisión pequeña, tan pequeña que ni la recuerdas. Pero esa decisión, y todas las que vinieron después, construyeron exactamente a la persona que eres hoy. Lo que hagas en los próximos 5 minutos también lo hará. La mayoría de las personas que ven este tipo de videos terminan exactamente igual que como empezaron. Escuchan, sienten algo y siguen con su vida. Este canal no es para esas personas. Es para los que están cansados de saber lo que deben hacer y no hacerlo. Para los que ya no quieren más inspiración vacía. Para los que quieren verdades que obliguen a moverse. Si eso eres tú, quédate. Empieza ahora. Quiero que pienses en la versión de ti de hace 5 años. No en los grandes eventos. No en las decisiones obvias que recuerdas claramente. Sino en los miles de decisiones pequeñas que tomaste sin pensarlo demasiado. Lo que comiste cada mañana. Si fuiste o no al gimnasio ese día. Si abriste un libro o el teléfono. Si dijiste sí o no a algo que parecía insignificante. Ninguna de esas decisiones parecía importante en el momento. Pero la suma de todas ellas construyó exactamente a la persona que eres hoy. Eso es lo que la mayoría no entiende sobre el cambio. Que no llega de golpe. No llega con una decisión épica, un momento de transformación dramática, una revelación que lo cambia todo de la noche a la mañana. Llega en silencio, decisión por decisión, tan despacio que casi no lo ves, hasta que un día miras atrás y no reconoces el camino que recorriste porque lo hiciste tan gradualmente que nunca hubo un momento claro de cambio. El problema es que ese mismo mecanismo funciona en ambas direcciones. Las decisiones pequeñas que se acumulan hacia arriba construyen vidas extraordinarias. Las que se acumulan hacia abajo construyen vidas ordinarias. Y la diferencia entre ambas, en el momento en que ocurren, es casi imperceptible. Hoy vamos a explorar ese poder invisible a través de historias. Porque entenderlo no es suficiente. Tienes que sentirlo. Nuestra primera historia es la del río y la piedra. Hay un río en el sur de Francia llamado el Ardèche, que durante miles de años ha tallado un cañón de 300 metros de profundidad en la roca caliza. 300 metros en roca sólida, no con explosivos, no con maquinaria, solo con agua, fluyendo constantemente, pacientemente, sin prisa y sin pausa, durante milenios. Cada gota de agua que tocó esa roca movió una cantidad de material tan pequeña que sería imposible medirla. Ninguna gota individual hizo una diferencia visible. Pero la acumulación de billones de gotas durante miles de años creó algo que hoy es una de las maravillas geológicas de Europa. Tus decisiones pequeñas son esas gotas. Cada vez que eliges leer en lugar de ver televisión, cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, cada vez que eliges la honestidad sobre la conveniencia, estás moviendo una cantidad de material tan pequeña que no puedes medirla. No puedes ver la diferencia entre el día que lo hiciste y el día que no. Pero la acumulación sí se ve, meses después, años después, décadas después. Confucio lo observó en el comportamiento humano con la misma precisión con que un geólogo observaría el río. No importa qué tan lento vayas, siempre y cuando no te detengas. La velocidad no es el factor, la continuidad sí. El agua del Ardèche no fluyó más rápido para tallar más profundo, simplemente nunca paró. La pregunta no es si tus decisiones pequeñas de hoy van a cambiar tu vida. Van a cambiarla. La pregunta es en qué dirección las estás acumulando. Historia 2. El navegante y los 2 grados. En la aviación existe un principio que los pilotos conocen como el error de 1 grado. Si un avión despega de Nueva York con destino a Los Ángeles, pero la trayectoria está desviada 1 solo grado hacia el sur, ese avión no llega a Los Ángeles. Llega a Tijuana. 1 grado, una diferencia casi imperceptible al inicio, imposible de notar a simple vista, pero multiplicada por miles de kilómetros, produce un destino completamente diferente. Ahora imagina 2 grados. Ahora imagina 5. Tus decisiones pequeñas son esos grados de desviación. En el momento en que ocurren, la diferencia entre elegir bien y elegir mal parece insignificante. Un día de ejercicio versus un día sin él. Una hora de trabajo profundo versus una hora de distracción. Una conversación honesta versus una evadida. Nadie puede ver esa diferencia hoy. Pero en 5 años, en 10,
El destino al que llegas es completamente diferente, dependiendo de cuántos grados de desviación acumulaste en cada pequeña decisión del camino. Marco Aurelio se lo recordaba constantemente en sus diarios. En cada acción, por pequeña que sea, pregúntate, ¿es esto necesario? ¿Es esto digno? No para paralizarse con cada microdecisión, sino para mantener la conciencia de que la dirección importa. Siempre. Aunque la distancia recorrida en ese momento sea mínima. Un grado sostenido en la dirección correcta durante suficiente tiempo te lleva exactamente donde quieres estar. Un grado sostenido en la dirección equivocada te aleja exactamente en la misma proporción. Cuida los grados. Tercera historia. El maestro de ajedrez y el tablero vacío. Hay una historia sobre un rey persa que quiso recompensar al inventor del ajedrez. Le dijo que pidiera lo que quisiera. El inventor hizo una solicitud que parecía modesta. 1 grano de arroz en el primer cuadro del tablero, 2 en el segundo, 4 en el tercero, 8 en el cuarto, y así sucesivamente, doblando la cantidad en cada cuadro hasta completar los 64. El rey se rió. Le pareció una petición ridículamente pequeña para alguien a quien podía darle riquezas inconmensurables. Cuando sus matemáticos terminaron de calcular la cantidad total de arroz, el rey entendió que había cometido un error irreversible. La cantidad de arroz necesaria para cumplir esa promesa era mayor que toda la producción de arroz de la humanidad durante miles de años. Ese es el poder del interés compuesto aplicado a las decisiones pequeñas. Una decisión pequeña hoy vale 1 grano. Pero esa misma decisión repetida consistentemente, doblando su efecto con cada iteración, con cada habilidad que construye sobre la anterior, con cada hábito que se vuelve más eficiente con la práctica, produce resultados que al inicio son literalmente incalculables. La mayoría abandona en los primeros cuadros del tablero porque no ve la diferencia, porque 2 granos y 4 granos parecen iguales, porque el resultado no justifica el esfuerzo todavía. Lo que no ven es el cuadro 64. Séneca lo formuló desde la perspectiva del tiempo. Reúne y guarda el tiempo que hasta ahora se te quitaba o se perdía. Cada pequeña decisión bien tomada es tiempo recuperado que se va acumulando en los cuadros del tablero. Y los últimos cuadros, los que la mayoría nunca alcanza porque abandonó demasiado pronto, son donde vive todo lo extraordinario. Historia 4. La escultora y los 10 minutos Georgia O'Keeffe es considerada una de las artistas más importantes del siglo XX. Sus pinturas de flores y paisajes del desierto de Nuevo México son reconocibles en todo el mundo. Pero hay algo sobre su proceso que muy poca gente conoce. Durante décadas, O'Keeffe practicó un ritual que parecía demasiado pequeño para generar algo significativo. Cada mañana, antes de cualquier otra cosa, dedicaba 10 minutos a dibujar. No a pintar obras grandes, solo a dibujar. Líneas, formas, observaciones rápidas del entorno inmediato. 10 minutos. Todos los días. Décadas. Cuando alguien le preguntó si esos 10 minutos diarios realmente contribuían a su arte, su respuesta fue directa. No sé si contribuyen. Sé que sin ellos no soy la misma. Ese es el poder de la decisión pequeña repetida, que va más allá del resultado concreto. Los 10 minutos de O'Keeffe no producían una obra de arte. Producían algo más valioso. Mantenían viva la identidad de alguien que crea todos los días. Y esa identidad, sostenida durante décadas, fue lo que hizo posible todo lo demás. Aristóteles lo articuló como principio filosófico. Somos lo que hacemos repetidamente. No lo que hacemos cuando estamos inspirados. No lo que hacemos en los grandes momentos. Lo que hacemos repetidamente. Los 10 minutos de O'Keeffe eran su forma de decirse a sí misma, todos los días, quién era. Y el arte extraordinario fue el resultado inevitable de esa identidad sostenida. ¿Cuál es tu versión de los 10 minutos? Quinta historia. El granjero chino y la cosecha improbable. Hay una historia de la tradición agrícola china sobre un granjero que vivía en una región con suelo extremadamente difícil. Roca, arcilla, tierra poco fértil. Sus vecinos habían abandonado sus parcelas porque la tierra simplemente no producía suficiente para justificar el trabajo. El granjero no abandonó. Cada día, sin importar el clima ni el resultado visible, hacía 3 cosas pequeñas. Removía 1 metro cuadrado de tierra,
añadía composta que preparaba él mismo y plantaba semillas aunque la mayoría no germinara. Sus vecinos lo observaban con una mezcla de lástima y confusión. El esfuerzo diario parecía desproporcionado con los resultados. Por años, la diferencia entre su parcela y las abandonadas era mínima. Pero en el año 7, algo cambió. La tierra, trabajada pacientemente durante años, había acumulado suficiente materia orgánica, suficiente estructura, suficiente fertilidad para producir. Y ese año, mientras sus vecinos seguían con parcelas abandonadas, el granjero tuvo la cosecha más abundante de la región. No porque ese año hubiera trabajado más, sino porque los 6 años anteriores de trabajo invisible finalmente habían alcanzado el umbral donde los resultados se vuelven visibles. Epicteto lo entendió desde la perspectiva del carácter humano. No son los eventos los que perturban a las personas, sino las opiniones sobre los eventos. El granjero no se perturbó por la opinión de sus vecinos, por la aparente falta de resultados, por los 6 años de trabajo invisible. Mantuvo su opinión de que el proceso era correcto, y siguió. El año 7 siempre llega, pero solo para los que llegaron al año 6. Sexta y última historia. La carta que tardó 20 años en llegar. En 1974, un hombre llamado Peter Davis escribió una carta a su hijo de 8 años que vivía con su madre después del divorcio. No era una carta especial. Solo unas pocas líneas sobre lo que había hecho ese día. Una pregunta sobre la escuela, una frase de ánimo al final. La semana siguiente escribió otra. Y la siguiente. Y la siguiente. Durante 20 años, Peter Davis escribió una carta semanal a su hijo, sin fallar una sola semana. Aunque su hijo no siempre respondiera, aunque a veces la relación fuera distante, aunque hubiera semanas donde no tenía nada importante que decir. Cuando su hijo cumplió 28 años, le mostró una caja que había guardado durante 2 décadas. Contenía más de 1000 cartas. En una entrevista años después, el hijo describió lo que esa caja representó para él. No el contenido de ninguna carta específica, sino la evidencia irrefutable de que alguien había pensado en él, sin falta, cada semana de su vida. Que no hubo una sola semana en 20 años en que su padre no tomara la decisión pequeña de escribir. La consistencia fue el mensaje, no las palabras. Marco Aurelio escribió algo que describe perfectamente lo que Peter Davis demostró con sus cartas. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Cada carta era la decisión correcta tomada semana tras semana. Sin drama, sin grandes gestos. Solo la decisión pequeña, repetida hasta convertirse en la prueba más sólida que existe del amor de un padre. Las decisiones pequeñas repetidas no solo construyen habilidades y resultados, construyen relaciones, construyen confianza, construyen el tipo de evidencia que ningún gran gesto ocasional puede reemplazar. 6 historias. Un solo principio visto desde 6 ángulos. El río que talla cañones gota a gota. El avión que llega a un destino completamente diferente por un solo grado de desviación. El tablero de ajedrez donde el verdadero poder está en los últimos cuadros que la mayoría no alcanza. La artista que mantuvo su identidad con 10 minutos diarios durante décadas. El granjero que llegó al año 7 porque nunca abandonó en los 6 anteriores. Y el padre que construyó la prueba más sólida de amor con una carta por semana durante 20 años. Ninguna de estas historias es sobre grandes gestos. Todas son sobre lo mismo, la decisión pequeña, tomada consistentemente, en la dirección correcta. Y lo más importante que puedes llevarte de este video es esto. Ese poder siempre estuvo en tus manos. No requiere recursos extraordinarios. No requiere circunstancias perfectas. No requiere talento especial, ni timing exacto, ni suerte favorable. Solo requiere la decisión de hoy. Y la de mañana. Y la del día siguiente. Las grandes vidas no se construyen con grandes momentos. Se construyen con pequeñas decisiones tomadas bien, repetidas suficiente tiempo para que el interés compuesto haga su trabajo. Tú ya tienes lo que se necesita. La pregunta es si vas a usarlo hoy. Somos los que no paran.
Antes de irte necesito que hagas dos cosas. La primera, deja un comentario ahora mismo con una sola palabra que describa cómo te sientes después de este video. Una palabra, eso es todo. Cuando lo escribes, lo anclas, lo haces real. La segunda, si lo que escuchaste hoy fue diferente a lo que encuentras en cualquier otro lado, suscríbete, no para hacerme un favor, para unirte a los que decidieron no quedarse quietos, porque aquí somos una sola cosa, personas que eligieron seguir moviéndose cuando todo les decía que se detuvieran. Bienvenido, somos los que no paran. En el próximo video vamos más adentro, a un lugar que la mayoría evita porque incomoda, el silencio, y lo que encuentras ahí cuando finalmente dejas de huir de él. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones aquí abajo en la campanita para que no te lo pierdas.